Buenas noches con todos, compañeros. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Compañero, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal pasaron fin de año? Un feliz Gracias año a Dios para todos los me jugó mi compañeros. Franco, me jugó mi Franco, mi estimado. Algunos compañeros pasaron trabajando. Ah, les tocó trabajar. Yo trabajando. Está bien, así nos toca a veces. Bien, demos 5 minutos e iniciamos.
Perfecto. Buenas noches con todos. Siendo 8:05, pues arrancamos. A ver, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, de antemano les ofrezco unas disculpas por el día 30 que a algunos les comenté que no pude asistir porque tenía un viaje. Sin embargo, no hice el viaje porque tuve una calamidad. Y lamentablemente, bueno, fue una familiar mío, una abuelita mía, pues justamente falleció por el mismo tema de COVID. Entonces, a cuidarse mucho todos ustedes porque esta vaina todavía sigue, pues y está jalando vidas, sobre todo pues, a los más viejitos. Entonces, por eso no pude estar el día 30. Sin embargo, hoy avanzamos, tenemos el miércoles terminamos y la clase del día viernes. Cerramos con una pequeña evaluación que vamos a hacer, pero es una evaluación que no tiene calificación directa hacia la nota de ustedes, sino que es un poco como para practicar de acuerdo a lo revisado. Entonces, continuando un poco con el tema, tenemos aquí la producción de actividades del transporte, para entender un poco las causas y localización de las mismas. Como primer punto tenemos, tenemos las causas generadoras del transporte de mercancías. Entonces, como ya conocimos en conceptos anteriores, para este caso el transporte se encuentra íntimamente relacionado con la economía. De hecho, se puede afirmar que el transporte, como cualquier otra parte productiva, ya es parte de la economía. Y se resume en un pequeño cuadro, netamente enfocándonos en la mercancía. Para una empresa, producción de trigo. Puede ser producción de trigo, producción de grasas, producción de alimentos. En la producción de trigo tenemos la siguiente actividad que es la molienda. De la molienda tenemos para fabricar pan, fabricación de galletas, fabricación de fideos. Cada tipo de movimiento entre una materia prima o un commodity hacia una nueva actividad requiere de un movimiento de materias primas o movimiento de insumos. Y es allí donde entra el tema del transporte, que es netamente el transporte de mercancías. Enfocándonos un poco en el ejemplo en el cual yo trabajo, nosotros nos enfocamos mucho con transportes a diario, más de 50 camiones que llegan a dejarnos aceite para la producción de grasas, alimentos, chocolates, que luego van a un consumidor final. Entonces, así como un equipo de logística de transporte nos deja una materia prima, asimismo va al consumidor. Y la manera del consumidor es por un medio de transporte. Por eso que, de hecho, esta frase pues se asemeja mucho. Me gusta tanto porque realmente ya es parte de la economía, como cualquier actividad productiva. Ya se influye en los presupuestos, ya se enfoca como una tarea, como un proyecto, los costos de transporte. Y va de la mano como tal de la economía. Entonces, dentro de las principales causas generadoras del transporte, tenemos las siguientes. Primero, localización fija e inmovilidad de los recursos naturales, tierras de cultivo. Se necesita movilizar o localizar. Especialización de la producción de bienes, aprovechamiento de las economías de escala. Generalmente, una causa generadora del transporte es que, ok, necesito transportar 10 toneladas de trigo. Ok, eso me cuesta $1,000. Ok, si quiero transportar 20 toneladas, ok, ya no me cuesta 2,000, me cuesta 1,800. Si quiero transportar 30 toneladas, ya no me cuesta 3,000, sino que me puede costar 2,500. Es un aprovechamiento de enviar una mayor cantidad aprovechando un dinero ahora. Tema de especialización y concentración de capitales e industrias. Netamente en causas generadas por transporte de personas. Si bien es cierto, del transporte ya vimos, de mercancías también, tanto para su abastecimiento de materia prima como su producto final. Y en personas, bueno, tenemos cosas muy básicas y comunes, como son la ida y regreso de la vivienda a un lugar permanente. Hablamos de taxis, buses, etcétera, transporte público y privado. Viajes cortos, pero de hecho se realizan con una alta frecuencia, que son varias veces al día. Tenemos actividades comerciales, cuáles son profesionales, culturales. Estos son de carácter más variable en cuanto a la frecuencia y longitud. Pueden ser urbanos o interurbanos. Y eso se realizan, pues, ya sea por la parte pública, del transporte público o el transporte privado. Otra causa generadora de personas es como tal la necesidad de una vida doméstica. Ya somos de corta distancia, se realizan a pie o transporte privado.
Relaciones sociales entre personas también entra en estas causas generadores. Son básicamente viajes de baja frecuencia e inversamente proporcional a la distancia. Turismo, recreación, o sea, su volumen de frecuencia, de hecho, suele ser alto, pero depende mucho de los ingresos de las personas. Puede ser un transporte público, puede ser un transporte, pues, un tipo bus interprovincial o local, o en su defecto ya hablamos netamente de transporte aéreo por temas de viajes o conocer otros países. Esto se concreta en ciertos corredores y son fuertemente estacionales. Entonces, el objetivo del viaje es el mismo transporte, poder dirigirse a un destino, ya sea un corto, largo o mediano distancia. Y bueno, un punto 6 también como referencial y conocimiento básico, movimientos migratorios. Estos generalmente se originan por causas económicas, sociales, desastres, guerras, que cuando es el típico éxodo, que tenemos que movilizar a personas a otro país, a otras ciudades fronterizas. No tienen frecuencia previsible, son generalmente unidireccionales. O sea, tienen importancia secundaria para el planteamiento del transporte, pero no deja de ser una causa generadora para el movimiento o transportes de personas. Entonces, continuamos con la localización de actividades productivas. ¿Qué tenemos aquí? Pues existen ciertas actividades que tienen una localización determinada. Estos dependen ya sea de un recurso natural, aquí vemos el ejemplo de una hidroeléctrica, una minería, que no es el caso de las actividades industriales en general, pero lo enfocamos mucho en que no permite un margen de error y que la localización industrial tiene básicamente dos etapas, que es la macrolocalización y la microlocalización. La macro consiste en la ubicación del ámbito zonal o regional, y esta etapa no es necesaria para los proyectos que dependen de un recurso natural como tal. En este caso, en la micra, nos enfocamos en la microlocalización, una identificación de un predio, un lugar pequeño, donde se va a ubicar una actividad productiva. En cuanto a la localización de menor costo de transporte, para este caso se supone el caso de una industria que requiere una materia prima, un commodity como tal, cuya fuente se localiza en un lugar determinado, que se encuentra ubicado pues, a una cierta distancia de dicha localización. Podemos enfocarnos en abastecimientos de aguas, abastecimientos de commodities, abastecimientos de materias primas. El costo de transporte de la materia prima está compuesto por un costo fijo, resultante de la extracción o traslado hasta la planta. Eso es un cálculo básicamente que se realiza. Este caso que estuviera ubicada en la próxima fuente y luego un costo constante por kilómetro. Generalmente hay algunas empresas de transporte, pues bueno, cobran por distancia y otros cobran por peso. Ya cobran netamente, o si no proporcional, hace un tema de correlación entre distancia y peso como tal, manteniendo tarifas mínimas. Entonces el costo de transporte de la producción sigue una función similar, aumentando a medida que aumenta la distancia de la zona del mercado. Entonces, ¿qué es la zona de mercado? Pues bueno, la zona de mercado de una determinada planta se delimita en función de sus costos de producción y costos de transporte, ya sean propios u otras industrias que constituye básicamente el área geográfica, dentro de cuyos límites de producción pueden ser ofrecidas a menores precios que la competencia y por lo tanto prevalecer en una dicha zona como tal, en cuanto a la zona de mercado. Entonces, continuando un poco, aquí tenemos un cuadrito un poco resumido sobre la producción de actividades de transporte de acuerdo a su clasificación. Entonces, ¿qué transportamos? Como vimos, mercancías y pasajeros. ¿En qué medio? Transporte aéreo, transporte por agua, que tenemos el transporte marítimo y fluvial, y el transporte terrestre, que tenemos transporte por carretera, por tubería o transporte ferroviario. ¿A qué distancias? Bueno, dependiendo del core del negocio y de la necesidad como tal, y ya sea si es una persona natural, una empresa u otro tipo de negocio, se denomina pues, una corta, mediana distancia local o una larga distancia, puede ser dentro de una misma ciudad o ya hablando de un tema internacional. ¿Con qué regularidad? Pues transporte regular y transporte discrecional. Esto se enfoca básicamente y es en base a la necesidad del negocio, a la necesidad de la producción, a cómo se va moviendo el tema de amortiguador y necesidad productiva. ¿Y cuál es la relación entre el transportista y el usuario? Pues bueno, el transporte público, que es el colectivo o por cuenta ajena,
y el transporte privado, que es o también enfocado por cuenta propia, que es lo que cada uno de nosotros puede tener, un vehículo o un activo de transporte. Entonces, producción de actividades del transporte, la función económica de producción del transporte. Entonces, aquí nos enfocamos un poco a lo que vimos atrás, pero es importante tenerlo como un concepto general como tal. Entonces, la producción de cualquier actividad de transporte requiere combinar distintos tipos de factores productivos, o también denominados los inputs, con el fin de generar un resultado es output, que genere y pueda medirse en diferentes formas. Si nos enfocamos en la producción, ya lo hablamos, el input es una materia prima y el output es un producto final. Ambos necesitan llegar al punto de trabajo, al gemba, que se llama lugar de trabajo, y salir hacia el consumidor o cliente final, o en su defecto, donde continúe el siguiente proceso. Aquí, como hablábamos, pueden ser viajeros transportados que tienen una necesidad de moverse del punto A al punto B, toneladas movidas, y nos enfocamos mucho en lo que son productos o rocas u otros insumos, tierras, y viajes realizados, y bueno, etcétera. Se puede enfocar en cualquier tipo de entidad que se quiera pues transportar, pero siempre recordando que tenemos un input para generar un output. No generalmente ni precisamente nos enfocamos en un producto, sino que mi input puede ser, ok, voy porque tengo una demanda y que me lleven a otro lugar. Y el output es simplemente la salida, a donde llegue. Entonces, una empresa de transporte de mercancías por carreteras debe decidir, por ejemplo, la combinación de camiones, conductores, capacidad de almacenes, personal de carga y descarga que necesita para producir sus servicios. Aquí se puede enfocar en cargas para transportes largos, donde una persona debe ir manejando por más de 4 o 5 días. Entonces, o se alterna a 2 o 3 choferes o se programa paradas que no afecten lógicamente la entrega del producto final. Enfocándonos netamente en el transporte, pero no obstante esto es sujeto a cambios y tenemos un sinnúmero de ejemplos de acuerdo al core del negocio como tal. Entonces, la función de la producción y sus componentes. La función de producción es una representación estatalizada de las posibles combinaciones de factores productivos que generan un nivel de producción determinado. Se considera que una función de producción representa todos los niveles de output, todas las salidas, como lo mencionamos, técnicamente eficientes, que pueden obtenerse a partir de distintas combinaciones de inputs, diferentes entradas, en el sentido que no es posible producir un determinado nivel de servicio con menor cantidad de factores productivos que las indicadas en la producción. Ni tampoco, lógicamente, aumentar la producción sin incrementar la cantidad utilizada de al menos uno de los inputs como tal. Entonces, para cerrar este primer tema, ustedes en la plataforma, bueno, tienen un sinnúmero de videos, tienen un sinnúmero de blogs, documentos por leer. No obstante, siempre he dicho aquí en la clase no podemos ver todos los videos, sino que siempre trato de por lo menos seleccionar uno, porque es bueno discutirlo y entenderlo. Para mí este fue el que más me llamó la atención. Entonces lo vamos a compartir, lo vamos a chequear, dura como unos 10-12 minutos. Y al final podemos discutir si queda una duda o si no, pues lo pueden volver a revisar y lógicamente charlarlo en una próxima ocasión. Entonces les comparto. Nos acompaña en este momento Subirle esto el volumen. Y lo vemos. Ojo, pongamos atención. Lucho Morán para hablar sobre la economía del transporte. Qué buen tema, ¿no? Buenos días. Así es, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, chévere. Veo más bien que vienes preparado también con imágenes y demás. Sí. O sea, que esta conversación viene completa. Viene completa. Trajimos unas ilustraciones para poder dar a conocer este tema, para poder familiarizarlo y también que se pueda entender. Hoy vamos a hablar de la economía del transporte, pero específicamente, Sara y Marce, vamos a hablar de aquellas ciudades que reducen tráfico por muerte de tránsito. Okay. En las últimas semanas, muerte de tránsito, en las últimas semanas, por ejemplo, en Panamá, a nivel nacional, hay muchas muertes por accidentes de tránsito. Inclusive, cuando uno va a ver la estadística, se da cuenta de que una de las principales causas por muerte está relacionada con el tema del tráfico. Wow. Y esto se puede prevenir. Es una cosa porque muchas podemos decir, no, mira, lo que pasa es que esto se debe al congestionamiento, la ciudad está creciendo, manejamos como locos, no.
se puede prevenir y en otras ciudades lo hacen. Esto que vamos a ver el día de hoy es en base a estudios, datos que nos demuestran que se puede mejorar y como muestra un motor. El año pasado, la ciudad de Oslo tuvo una muerte por accidente de tránsito. Una muerte, solamente una persona. Si la ciudad de Oslo puede hacerlo, todas las ciudades del mundo pueden hacerlo. Así es que ese es nuestro tema de la conversación de hoy. Ok, buenísimo. En Panamá nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿y este tema de la economía del transporte se debe a que la economía no anda bien? ¿Qué está pasando? Sin embargo, Sí. pues quizás no hay personas idóneas pues que sepan manejar el tema de la economía para darle el valor que amerita a nuestro país y que, bueno, evitar esto como tal cual lo menciona. Totalmente, Sara. Cuando hablamos de ciudades o el diseño de ciudades, a veces nos apuramos, improvisamos y construimos de acuerdo al interés de cada uno y vamos construyendo una ciudad de manera desordenada. Y no es la idea. ¿Sí? ¿Cómo, Amael? A lo mejor, exacto, Amael, perfecto, así es. Entonces, bueno, influyen muchos intereses y no es la idea. Las ciudades deben construirse con un propósito de manera estratégica y uno pudiera ver el diseño de las ciudades. Yo traigo esta primera imagen que yo creo que va a ilustrar mucho lo que tú también nos preguntas. No sé si se logra ver de acá. Ahí, para que no se vea. Excelente. Sara, Marce y Amael, este es como el diseño de las ciudades. ¿Cómo están construidas nuestras ciudades? La que está acá es una ciudad compacta, es una ciudad, digamos, más unida, no tiene tanta segregación, es decir, todo queda un poco más cerca. Las ciudades que están más compactas reducen las muertes por accidente de tránsito. Las ciudades que quedan mucho más lejos, distantes, definitivamente están más vulnerables a las muertes por accidente de tránsito. No sé si cuando ustedes ven esta imagen, les recuerda, por ejemplo, las personas que vivimos en oeste, las mejores escuelas están en la ciudad. Entonces hay una diferencia de 10, 20, 30 kilómetros para tú poder asistir a la mejor escuela o la mejor universidad. Los centros de salud, pensemos en las provincias, Marce. Las provincias que tienen a lo mejor su vivienda lejos, pero los centros de salud, viviendas, centros comerciales están distantes. Estas ciudades son más vulnerables y tienden a tener más muertes por accidente de tránsito. En comparación con aquellas ciudades compactas, Tokio, Londres, en Alemania hay muchas ciudades compactas que las muertes por tránsito son muy bajas. Por ejemplo, Oslo, todo queda un poco más cerca y eso le facilitamos la vida a las personas. Claro, porque hay una planificación, como tú dices, en la creación de estas ciudades, ¿no? Totalmente. A diferencia que Panamá, por ejemplo, si hablamos del distrito de San Miguelito meramente, que hace poco ese era un tema de conversación con unos amigos, es un distrito que mayormente está construido con personas que invadieron terrenos. Sí. Y obviamente no hubo una estructura como tal de planeamiento para construcción de las viviendas. Totalmente. Entonces luego a esas calles que se fueron construyendo, se le fueron creando los espacios, centros de salud, hospitales, y hoy día pues San Miguelito es toda una ciudad, pero seguimos sin ese planeamiento como tal y tienes que en una sola manzana viven muchísimas más personas de las que viven en un lugar en donde el área está planeada, pues debidamente. Así es. Y eso pasa no solo en San Miguelito, eso es un ejemplo, porque en Panamá muchas áreas fueron construidas así, como por ensayo y error. Sí, y cuando, bueno, pues en la medida del tiempo, en medio del camino nos sorprendió, pero de manera estratégica hay que buscar la manera de establecer inclusive el tema del empleo dentro o cercano a la residencia donde viven las personas. Imagínate que una persona todos los días, que es lo que ocurre mucho en Panamá y en algunas ciudades, que yo tenga que trasladarme a mi puesto de trabajo y es muy distante, definitivamente. Me tengo que levantar muy temprano, llego tarde, dejo de ser productivo. Y ese trayecto que incentiva el uso del auto privado es uno de los causantes principales de muerte por tránsito. Hay ciudades que son, digamos, más extensas, pero le facilita el transporte público. Y aquí entra otro factor muy importante. Está bien si no tenemos ciudades tan compactas, pero por lo menos desincentivemos el uso del auto privado y usemos el transporte público como una alternativa para movilizar a la mayor cantidad de personas. Totalmente. De hecho, yo creo que esto también hemos conversado aparte de ello, que lo ideal pues sería, si nosotros estamos viviendo en un área, buscar los lugares, si tenemos hijos además de colegios aledaños y demás, pero resulta que uno, por recomendación de la amistad o lo que sea, quizás que no estamos bien informados, pues queremos ir al colegio que nos queda en el otro lado del mundo, por decirlo así. Así es. Simplemente por, bueno, seguir este patrón y demás, pero no facilitamos muchas cosas, hasta claro, Sara, también. Totalmente. Y no está bien porque, miremos, y lo hablamos la semana antepasada, las ciudades inteligentes, las personas van a su colegio o a su centro educativo más cercano.
Entonces eso también facilita el movimiento de la ciudad. Si nosotros vamos con la siguiente imagen, porque traje 4, así que yo sé que a ver si alcanzamos y vemos todas. Ajá. Esta siguiente imagen, ¿qué ven ustedes? Cuéntenme qué elementos. Veo calle, orden. veo la calle bien planeada y veo la ciclovía, Ciclovía y también veo una acera bien amplia de un lado. Exacto. La pregunta es, ¿esto reduce accidentes de tránsito? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué vemos? Señalización. Amael Sí, mencionaba mucha por allá de la señalización. cocina, veo ciclovías. Y cuando tocamos el tema de la bicicleta, la gente dice, no, pero en Panamá hace calor. Es Ojo, un caos. estamos hablando del transporte alternativo. Puede ser la bicicleta y otro, pero nosotros debemos lograr promover, Marce, transportes alternativos. Esto reduce muertes por accidentes de tránsito. Lo más importante, Claro que sí. es paso peatonal. La mayoría de carreteras que se construyen, y hay estudios que lo demuestran, que yo puedo construir muchos kilómetros de carretera, pero si yo no logro establecer espacio para el peatón, se van a seguir conectando lo mismo. muertes a los peatones. Totalmente. Y sí que aquí pasan estos casos que solamente, o sea, ni dos personas pueden caminar Sí. el paso peatonal o que tú estás ahí porque de pronto tienes que irte por abajo donde está la calle y ahí es donde vienen también a veces los accidentes y uno no le presta atención a eso. Por querer mejorar otras cosas empeoramos otras, pero no se toma un análisis previo de todo. Totalmente. Y para cerrar con esta imagen, el espacio de convivencia, que es muy importante. Tenemos pocos espacios verdes, que eso también mejora la calidad de vida, productividad de todas las comunidades y las provincias. Eso es desarrollo integral. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Qué les parece estos principios de ciudades? Me Interesante. encanta. Oye, es que cuando uno Ok. viaja y ves, tú quedas impresionado, tú dices, eso es lo que quiero en mi país. Así Eso es lo es. que yo necesito en mi país. Y esto es lo que deberíamos discutir para el diseño de nuestras ciudades y la mejora, porque los casos que se han dado la última semana son bastante fuertes. Bueno, yo comenzaría con esta de abajo. Esta es una grafiquita que demuestra que en la mayor cantidad de velocidad que se enfrenta, se incrementa la cantidad de muertes peatonales. Esto va muy enfocado a los controles que deben existir. ¿Cuáles controles existen? Los policías muertos son una alternativa, las cámaras son una alternativa, pero frecuentemente hay zonas que no hay controles de velocidad. Y se establece un parámetro, por ejemplo, 50 kilómetros por hora, hacia abajo, definitivamente reduce la cantidad de muertes a los peatones. Eso es muy importante, principalmente en estas vías que son extensas. Y muy congestionado. Así es. Y la segunda es este espacio seguro que nosotros debemos dar a las personas que usan transporte público. Hace unas semanas, unos meses, se dio un ejemplo de una muerte, de un grupo de personas que estaban en una parada de buses. Y eso me da un poco la reflexión de la construcción de nuestras ciudades, que deben ser amigables, pero deben resguardar la vida, principalmente en esos espacios colectivos. Y miren esta imagen, es un diseño amigable de cómo se debe lograr. Claro, y tener las señales claras de todo también, porque a veces están las cosas, pero no están bien señalizadas y uno está como que no está claro de por dónde debe. Es que allí, por Totalmente, ejemplo, así está es. mostrando un cruce de vías en el que se topan 1, 3, 4, 5, 6, como 7, 8, 10 calles. Sí. Y ahí tienes el cruce de cebra, uno al lado del otro. En Panamá yo he visto que tienes el cruce de cebra. Aquí tienes que caminar 50 metros para encontrar el siguiente cruce de cebra. Por eso Totalmente. necesitamos más organización vial. Y por eso Buen la gente punto. quiere Organización cruzar de Panamá. Rescato eso, sí, importante. Los cruces de cebra, y esto va también inmerso en una cultura o en un plan de seguridad vial, que por supuesto debemos capacitar, deben existir también medidas ejemplares, castigos, para aquellas personas también que cumplan. No quiero decir con todo esto que la solución, porque no se ve a nivel económico, economía del transporte, de que el aumentar las penas mejore la situación, pero debe ser un plan integral. De igual manera, que no se me olvide el tema de la infraestructura vial. Constantemente a veces nuestras vías presentan ciertos daños y eso también ocasiona que existan accidentes de tránsito. Tú sabes que quiero agregar que a veces yo no estoy 100% de acuerdo. Cuando están los pasos elevados, Sí, nunca he entendido, honestamente, por qué si voy a subir un paso elevado, tiene como 20 vueltas primero abajo, luego cabina y 20, o sea, eso me Porque parece... se supone que eso están intentando haciéndolo Por tema de amistoso. congestión. No, friendly para las sillas de ruedas. Para que las sillas de ruedas Puedan puedan subir, subir. necesitas esa rampa. Sí, pero bueno, en yo me otros refiero al países tema hay elevadores. Es más fácil. Algún día vamos a llegar a eso, no, sí, totalmente, pero yo más que todo no es eliminar eso, sino más bien que le ponen como muchas vueltas, hasta en escaleras también. Es por el tema de Explico, la, o sea, de la sí, silla de y ruedas las para no facilidades de ser acceso. inclinado. Exacto, y las facilidades de acceso. Pero no que sé, ayuda, es algo- facilita. A veces uno se Sí, queda por como en el ejemplo, diseño, claro. Claro, te quedas y dices, pero, o sea, yo prefiero cruzar, que no tengo que subir 20 Es como escaleras para subir el llegar puente de a las la Américas avenida. 5 veces, vas y explico. vienes. Que poner una Y escalera después subes a la directa y una calle, vas y rampa. O sea, vienes. me explico, lo digo, tú puedes poner una escalera directa y
Sí. así como varios. Lo bueno que motiva a hacer ejercicio también. Bueno, también digamos que vamos a ver esa parte positiva, ¿no? Pero Vamos con la precisamente por eso siguiente la gente lámina, no lo hace. Excelente. Como dice Marce, vamos con la siguiente lámina. Marce, Ajá. esta es una de las que, digamos, más me atrae, más me gusta. Uno la ve aquí y uno diría, oye, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando usted lo ven sin ver el título, Ya lo vi. ¿qué les parece? Parece un mapa de esos de calor del clima, sin ver el título. Perfecto. El Bueno, depredador, como dice Mario. exacto. Esto es para reducir, digamos, los accidentes de tránsito. Tenemos que utilizar datos y números que nos permitan tomar decisiones. Esto es un mapa de calor de la ciudad de Turquía, la ciudad de Turquía, en donde va demostrando dónde se dan todos los accidentes de tránsito. Esto se ha aplicado mucho también, sistemas se han aplicado en la ciudad de Londres. ¿Y qué te has encontrado con esto? Cuando uno va y entra los datos, te encuentras, por ejemplo, que la mayoría de accidentes que se daban era equipo pesado con personas que usaban bicicleta. Entonces, una de las decisiones que se tomaron es, ok, vamos a regular el horario del transporte pesado privado que no puede coincidir con el de la bicicleta. Pasa mucho en la ciudad, ojalá tuviéramos este mapa de calor, pasa mucho en la ciudad que, por ejemplo, uno ve que el transporte de carga pesada se daña. Oye, se dañó este camión, esta mula se dañó en tal área, esta mula se chocó. Uno, exceso de velocidad que no estamos regulando. Dos, no estamos regulando el horario. Yo viví 2 años en Santiago, en Chile, donde hice la maestría, y una de las primeras cosas que me impresionó cuando llegué es que un área residencial era prohibido el transporte o el paso de equipo pesado. Totalmente de acuerdo, eso debería pasar aquí. Ese tipo de regulaciones son clave. En la medida que hacemos ese tipo de regulaciones, reducimos los accidentes de tránsito. No, mire, claramente te digo que es exacta, así para verte con una vía específica, la del Centennial. Sí. Centennial, en esa curva que va, Dios mío, o sea, te lo digo. Es frecuente. Es frecuente, lo digo porque mis papás viven por allá y lógicamente todo lo que es, o sea, es un caos, siempre hay una mula parada, siempre algo se cayó, se volcó, Sí. o sea, y es el exceso de velocidad. De hecho, han puesto hasta seguridad a veces ahí también. Así es. Pero debería ser siempre. Deberíamos hacer el mapa de calor entonces. Y la presencia de agentes de tránsito es sumamente importante. La medida que está la presencia también se reduce y, ¿por qué no?, la confianza en aquellas instituciones. No creemos mucho en aquellas instituciones relacionadas con el tema del tránsito. Así que bueno, estos son algunos consejos. Hay 1 millón, Amae, hay 1 millón de consejos más. Creo que esto es sintetizando los más importantes. Ojalá pudiéramos compartirlos y aplicarlos en nuestra ciudad, pensando en las nuevas generaciones. Sé que algunos de los que estamos acá tenemos, qué sé yo, sobrinos, hijos, y debemos pensar que las ciudades deben focalizarse en aquellas personas del futuro. Me encanta, Lucio. Tú continúas trayendo todo este tipo de referencias que son tan importantes que si las tenemos que mostrar aquí 20 veces, lo vamos a hacer para que nuestro... Bueno, perfecto. Justamente allí termina la parte de video. ¿Por qué me llamó mucho el tema de la atención? Y justamente coloqué unas notas aquí. Si nos damos cuenta, al inicio se enfocaba mucho del título, ¿no? ¿Cómo reducen las muertes? ¿Cómo reducen las muertes y cómo eso genera y afecta pues netamente a la economía del transporte? Entonces, lo principal cuando alguien habla de economía de transporte, se pregunta, ¿será que la economía no anda bien o no saben manejarla? En ciertos factores, aunque algunos no nos gusten, por ejemplo en Quito, manejan lo que es el mismo pico y placa. Y por 2 temas. Primero, por la congestión vehicular. Y segundo, netamente por manejar una economía de transporte adecuada. Afecta de manera proporcional debido a los posibles accidentes de tránsito y congestión que se puede dar. Otras alternativas que mejoraba pues este especialista en economía en el transporte. Y de hecho me pasaba que para llegar al trabajo tenía que demorarme 2 horas si me iba yo en mi carro, en mi auto. Entonces muchos alternan por utilizar pues un transporte público, que de hecho en algunas ciudades ya se le da una facilidad para una alternativa rápida, para una alternativa de una carretera rápida, que de hecho tenga un beneficio, llegue pronto a vía. También se recomienda mucho, ¿no? Como mencionaba, es que genera mucho exceso de combustible, combustión, y hoy en día, sobre todo en países europeos, aunque ya también está aplicando mucho aquí en Ecuador, utilizar temas de ciclovías y bueno, tranvía. En Cuenca tenemos lo que es la tranvía para justamente evitar esa congestión. Entonces, aunque parezca un poco generalizado en el tema como tal de una gestión de transporte, de una gestión de logística, de una u otra manera afecta directamente proporcional a lo que corresponde a la economía de transporte. Entonces,
avanzamos. Dentro de la demanda del transporte, vemos un poco de generalidades y conceptos. Entonces, primero conocer qué es el mercado, ¿no? El mercado es un conjunto de actos de compra y venta, que se denominan como los famosos conceptos de oferta y demanda. Ya pueden ser de bienes, servicios, económicos, determinados en un lugar de tiempo. Entonces, el concepto de mercado, pues, está incluido lo que es la demanda y la oferta. Entonces, dentro de nuestro equipo, de nuestro material de estudio subido en la nube, tenemos la demanda individual de un artículo. En este caso se define como la cantidad de un bien o servicio que un individuo está dispuesto a consumir en un periodo determinado de tiempo. Estamos hablando de un bien y servicio, ¿no? Generalmente se analiza, se lo enfoca y sacamos una primera data. La demanda versus el precio. Por otra parte, tenemos la demanda de un artículo de mercado, que aquí se enfoca justamente en la suma de todas las demandas de los individuos que concurren al mercado. Primero se hace pues, una medición por individuo, 2 individuos, n individuos, y la sumatoria de todos pues ya es la demanda de un artículo que tiene el mercado, que es cuando se lanza un artículo como tal. También tenemos, lógicamente, la oferta de un productor de un artículo. En este caso es la cantidad de un bien o servicio. Aquí vemos lo contrario, ¿no? Ya vimos la demanda, aquí vemos la oferta. Es la cantidad de un bien o servicio que el productor está dispuesto a vender en un periodo determinado de tiempo, dados el precio por los artículos y los costos de la producción de los mismos. Entonces, justamente, de igual manera, un productor y para la oferta de un artículo al mercado es la suma de todas las ofertas de los productores que concurren en el mercado. Entonces, ¿cuál es el precio y la cantidad de equilibrio? Es cuando tenemos y trazamos ambas curvas, donde intersectamos la cantidad demandada representada por la letra Q con el precio. Y se determina pues un punto de precio y cantidad de equilibrio. También tenemos aquí pues la elasticidad, precio de demanda de un bien o servicio. Entonces aquí no nos confundamos mucho con los signos, con la simbología, ¿no? Que tenemos delta Q, delta P. Entonces básicamente nos enfocamos entre la variación porcentual del precio y la variación porcentual de la demanda. Entonces, y tenemos el concepto de elasticidad, que es el precio de oferta de un bien o servicio. La razón entre la variación porcentual entre las cantidades ofertadas, representadas con la letra, en este caso, delta Q, y la variación porcentual del bien o servicio. Asimismo, tenemos lo que son excedentes del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor, aquí enfocándonos mucho en la demanda del consumidor, la persona que adquiere el bien o servicio, es la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar, que justamente tenemos aquí pues P y Q, versus lo que realmente pagan. Entonces, en ocasiones pagan mucho más. Entonces, para el mercado de un bien o servicio determinado, el excedente del consumidor está determinado por debajo de la curva de la demanda, como tal. Todo lo contrario para el excedente del productor. En este caso es la diferencia entre lo que los productores están dispuestos a obtener. Ok, yo produzco un bien, produzco un servicio, y yo tengo previsto recibir un X valor que está pues en esta línea. No obstante, para el mercado de un bien y un servicio, el excedente es lo que va por encima de lo que el precio de que el productor lanzó como tal. Y es justamente gráficas enfocadas en que, ok, se trazan líneas, esa es la curva de la oferta, lo máximo a pagar, y el excedente es cuando pago por encima del bien o del precio que está determinado como tal. Entonces, tenemos, como para entender un poco los conceptos, la demanda del transporte y la oferta del transporte. En la demanda del transporte, bueno, es una demanda derivada. Esto significa que el propósito de los desplazamientos de personas, cargas, no es el de la relación del viaje en sí mismo, sino alcanzar un destino determinado. Hoy en día, lo que se quiere es llegar al objetivo, llegar al destino, al cual estoy determinando mi punto de llegada. Entonces, una excepción a esta regla la constituyen los paseos, las excursiones turísticas, a dónde quiero llegar. De ahí nace una demanda, generalmente en lo que es el tema de transporte. Entonces, la demanda de transporte se produce en ciertos determinados espacios, siendo estos espacios los que se ubican en las actividades que requieren el transporte. La calidad, la efectividad, la eficiencia de un sistema que brinde el transporte como tal
se mide de una manera que satisfaga las necesidades de las actividades referitivas. Y de hecho, la misma satisfacción es lo que genera pues mayor demanda, mayor recompra o mayor utilización del bien o servicio. Y en este caso, la oferta de transporte, pues bueno, está representada por la infraestructura, la unidad, el número de unidades, la planta fija, el material rodante, es decir, la planta móvil, el bus, el avión, de acuerdo a la tipología de transporte que se quiere utilizar, entre un sistema de control. Entonces, este conjunto de elementos determinan los costos de transporte y los niveles de servicio como tal. Luego vamos a un concepto de precio generalizado. Entonces, el precio del concepto generalizado, pues aquí nos enfocamos cuando un viajero desea trasladarse como tal desde un punto, no hablemos mercancías, viajes, simplemente de un punto a otro, no solo considera cuánto le va a costar el viaje, sino que también qué tiempo va a tardar y las condiciones como tal, comodidad, seguridad. Voy a hablar un ejemplo de, un viaje en avión. Hoy en día, claro, no se ve solamente un tema de costo, sino que bueno, si tengo un precio barato, pero mi vuelo que dura 8 horas va a durar 30 horas y voy a ir pues con el asiento sin reclinar, entonces, quizás no compra eso. Entonces, se ven otros factores, ¿no? Que es el precio generalizado. Si quieres un viaje más corto, te va a costar un poco más. Si quieres una comodidad, te va a costar un poco más. Entonces, lo mismo ocurre en el transporte de mercancías, cuya demanda no influye solamente en el flete, sino también en otros factores, como el tiempo de viaje, el tiempo de espera, recepción del producto, condiciones de carga, condiciones de descarga, y el mismo servicio o fiabilidad que regulará que brinda el transportista. Para este caso, la heterogeneidad de estos factores dificulta cualquier medición del coste de oportunidad que representa el transporte para el individuo. Por lo que en lugar de analizar cada uno de ellos separados, resulta muy conveniente comenzar dicho análisis con una sola variable. Entonces, esa variable es el concepto de precio generalizado, que se representa, con la letra G. Definido como la suma del valor monetario de todos los determinantes de la demanda de transporte para un individuo. Se utiliza dinero como unidad de medida en lugar de satisfacción o cualquier otra variable porque permite una comparación interpersonal más objetiva, aunque esto implica considerar también de manera implícita que todos los individuos comparten una misma valoración de renta. Entonces, aquí, para entender un poco, precio generalizado es una simple combinación lineal de 3 elementos. Los componentes monetarios del viaje, representados con la letra P, el valor del tiempo total del empleado en el mismo, representado con la letra BT, y la valoración monetaria, que para este caso es 0, se enfoca mucho en un ejercicio, en un proyecto que vayamos a hacer. Entonces, avanzando un poco, modelos de predicción de la demanda y de transporte. En lo que corresponde a la predicción de una demanda de transporte, las predicciones permiten ajustar las necesidades, permiten cumplir con una demanda, permiten cumplir con los servicios ofrecidos y planificar de una mejor decisión, de una mejor inversión futura, la cantidad de unidades o la cantidad de equipos que produzcan este bien o servicio como tal. Entonces aquí vemos un cuadro, lógicamente que se enfoca en que si hay un desequilibrio de oferta y demanda, podemos tener una demanda muy alta como podemos tener una demanda muy baja. Entonces, si tenemos un exceso de demanda, puede ocasionar lógicamente una congestión. Si nos enfocamos netamente en el transporte, tengo un exceso de demanda, tengo demasiada gente que necesita utilizar, en este caso, el transporte. Entonces, las inyecciones o posibles soluciones, recomendaciones, pues aumenta la capacidad, racionamiento o ajuste en un tema de vía de precios. Por otra parte, el mismo desequilibrio de la oferta y demanda puede generar lógicamente una demanda baja. Y una demanda baja es pues un exceso de capacidad. Y un exceso de capacidad genera un problema financiero. Si hablamos en temas de transporte, tengo mis unidades, tengo camiones, tengo carros, pues lógicamente que están parados. Y esto se recomienda hacer un ajuste de vía de precios para reducir y poder ofertar mayor demanda o en su caso buscar, ya sea por marketing o alguna otra herramienta, aumentar la demanda como tal. Entonces, técnicas de modelo de predicción de la demanda, tenemos muchos. Tenemos, basadas en la experiencia hoy en día para predecir la demanda, ya recordando un poco de la predicción, no es predecir
Y para predecir, no es que se hace así a lo loco, yo creo que va a pasar esto, no, sino que tenemos diferentes formas de predecir. Entonces, basadas en la experiencia, entonces hay decisiones de expertos que conocen el mercado, tienen más de 40, 20, 30 años y ya conocen cómo se puede manejar la demanda en X fechas. También se puede realizar un muestreo como tal, un grupo nominal o Delfos, que es como una discusión que se pueda dar basada justamente en la experiencia, ¿no? Esto es lo que va a pasar. También se enfoca una técnica basada en la tendencia, en este caso es la extrapolación, es decir, ok, el año anterior para esta fecha hubo una demanda de 10 unidades. Ok, hace 2 años hubo una demanda de 20 unidades. Hace 3 años hubo una demanda de 15 unidades. Entonces mi extrapolación me da pues un tipo promedio que puede estar entre las 15 unidades como tal. Tenemos el análisis estadístico, bueno, el más utilizado, que es en base a datos y hechos, ¿no? Se recoge justamente series temporales, ratios de personal, ratios de productividad, gráficas de regresión, ya sea lineal u otro tipo de herramienta estadística, que permita dar una oferta y demanda basada ya en una tendencia de algo que ya sucedió. Y bueno, basada en otros métodos, tenemos el análisis y planeación de presupuestos, tenemos análisis de nuevas operaciones y ya justamente modelos de computadora, que aquí se enfoca mucho en la tecnología como tal. Entonces, bueno, siendo las 18:46, como les comentaba, bueno, ya veo a más conectados. Tenemos nosotros justamente 2 clases más. Entonces, el miércoles 5 vamos a terminar lo que es el material. Tratemos de empezar puntual, si podemos empezar a las 8. Y para el viernes 7, bueno, si nos queda algo pendiente lo continuamos o en su defecto el viernes 7 nos dedicamos a hacer una evaluación. Como les mencionaba, pues esta evaluación como tal no tiene una calificación directa justamente al puntaje que ustedes tengan, pero sí sirve para practicar, para homologar un poco de criterios y para manejar de una manera como tal el conocimiento de las mismas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la materia, respecto a lo que estamos viendo ahorita. Sí, buenas noches. Yo quería hacerle Hola, Kevin. una mención por cómo está. Porque ya el miércoles nos toca entregar el deber de un ejercicio. Y así quisiera que nos dé una clase de un ejercicio, aunque sea Ok, de la nota 2. en la tarea, ¿cuál tarea? La 2. La tarea 2, a ver, déjenme ver. A ver, permítame un segundo. A ver, se refiere a la tarea que es las características económicas de los sistemas de transporte. No, a mí me sale. No, esa la tengo como tarea 2, no sé a cuál. A ver. ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿La tienen para el miércoles? Sí, para el miércoles es un ejercicio. Que dice de 4 conductores. Y Ya, ok. Veo que algunos han entregado ya la tarea. En todo caso, si tienen alguna duda, bueno, por cuestión de tiempo, porque tenemos ya solamente 10 minutos, escríbame, ya sea mi número de WhatsApp o por correo, yo les puedo despejar todas las dudas que tengan, porque creo que ya en 10 minutos no vamos a alcanzar. Yo justamente tengo que dar otra materia. Entonces, con mucho gusto yo le puedo despejar la inquietud o alguien más si tiene otra inquietud, pues con mucho gusto la despejamos y la socializamos. Porfa, buenas noches, mil disculpas, ingeniero. Para ver si nos ayuda con el número del Claro, WhatsApp. ahí se los coloco en el chat. Perfecto. Entonces ahí está mi número, 0993-363632. Me mandan un WhatsApp. Bueno, como les digo, ahorita tengo otra clase, pero no obstante, les puedo responder después de esa hora o si no mañana durante el transcurso de día. Y cualquier duda que tengan, pues lo vamos revisando, lo vamos trabajando.
Muy amable, ingeniero. Mil disculpas la molestia. No se preocupe, no es molestia nunca. Gracias, ingeniero. De acuerdo, Kevin. Perfecto. Bueno, entonces, si tienen de igual manera alguna duda, pues no duden en enviarme pues, algún tipo de mensaje, correo. Si me demoro un poquito en responder, bueno, a veces estoy un poquito en reuniones, pero hasta ahorita les he respondido a todas las personas que me han hecho alguna consulta. Entonces, listo. Si tienen alguna nueva inquietud, puede subir las clases grabadas a la plataforma. Claro, con gusto. Hoy día mismo la genero. Bueno, yo se la envío a Secretaría la sube. Entiendo que hoy día la subieron, porque hoy día me comentó Secretaría. Entonces, en todo caso, quedo atento a cualquier inquietud que puedan generar y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena noche. Igualmente, ingeniero. Bendiciones. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, compañeros. Inge, gracias. Muy